Hola a todos, Boker Tov. Saludos a todos. Para los que no me conocen, soy Saul Borowski. Y bueno, primero que nada me gustaría decirles bienvenidos y Inematov Umanaim Shevet Ahim Gam Yahad. Qué bueno y qué agradable es estar acá reunidos a pesar de las distancias y de la situación. El tema que tenemos para hoy es Kol Israel Arevim Ze Laze. Este es un término que lo encontramos en el Masejet de Shvuot, en la 39a, y también en Sotá y a lo largo del Talmud va a aparecer una y otra vez. Y este término Kol Israel Arevim Ze Beze, es decir, todo Israel es responsable uno del otro. Esto significa que es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros velar y asegurar por la integridad del otro, dando de nuestra parte y los otros dando de su parte. En Shvuot nos dice, Kol averot shebatorah mikol olam lo beichtib bekeshalu ish beachiv ish beavon achiv melamed shekol Israel arivim ze baze. Y con esto la Guemará nos pregunta con respecto a todas las transgresiones en la Torah, que si no se aplica esto, un castigo para el mundo entero, pues está escrito justamente en Parashat Bejucotai, que se tropezarán unos con otros, y esto se puede interpretar que espiritualmente uno se va tropezando debido a la iniquidad del otro, lo que enseña que todo el pueblo es considerado garante uno del otro. Aparentemente, por cualquier transgresión que haga alguien, todos podemos ser castigados. Y bueno, esto funciona ser Arevim ZBZ en dos sentidos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por ejemplo, tenemos durante toda la Torah varias mitzvot que nos obligan a cuidar del otro. Por ejemplo, nos dice, Loti ten michshol leiber, no poner un obstáculo al ciego. Esto quiere decir, por ejemplo, cómo lo aplicaría ahorita. Si yo sé que una persona, Hasbe Shalom, roba o toma cosas que no le pertenecen, y yo para querer probar que sí es cierto, empiezo a dejar dinero por aquí, empiezo a dejar cosas por allá, cosas de valor, y esta persona los empieza a tomar. Si ya sé cómo es, ¿para qué lo hago? Le estoy haciendo daño tanto a él como a mí, como a los demás. ¿No? Tenemos otra mitzvah, que es la de Maquel, que es, por ejemplo, hacer un cerco alrededor de un tejado. Y eso también, ¿por qué? Porque también es para proteger al otro. Entonces, como ven, como podemos ver, este sentido va para ambos lados, también para cuidado de algo o de alguien, ¿no? En Sotá, en la página 37b, nos dice también, nos empieza a hablar acerca de que las mitzvot que se recibieron en el Monte Sinai tienen 8 aspectos específicos y que van sumando con otros 8. Y el rabino Shimon excluye que en el Monte Gerizim, en el Monte Ebal. Y bueno, los rabinos lo que empiezan a hacer es que empiezan a sumar que cada compromiso que se fue tomando directamente va teniendo una suma extra, ¿no? Un valor extra. Y entonces, por lo tanto, cada mitzvah se va haciendo como que digamos acumulativa, ¿no? En ese aspecto. Y la parte que más me interesa y la que quisiéramos que llegara acá es esta, que no hay mitzvah escrita en la Torah para la cual nos establecieron 48 pactos. Y esta parte es la que yo quería ver. El rabino Shimon ben Yehuda, Ishkfarako, dijo en nombre del rabino Shimon, no hay una mitzvah escrita en la Torah para la cual nos establecieron 48 pactos, 603.550 veces, lo que corresponde a la población del pueblo judío en el desierto. Esto se debe a que cada miembro del pueblo judío recibió el pacto tanto para sí mismo como siendo garante del resto de los demás. Esto es que cada mitzvah nosotros la recibimos de una manera y el de junto la recibió de otra manera y el de junto la recibió de otra manera y entonces todos la recibimos, pero todos tenemos que cuidarnos de que se cumplan
completamente. A esta parte la Gemara pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las declaraciones del rabino Shimon ben Yehuda, Ishkefar Ako, y el rabino Yehuda Anasí? Que agrega la declaración del rabino Yehuda Anasí, Rab Meshar Shia dijo, la cuestión de un garante y un garante para un garante es la diferencia entre ellos. Según el rabino Yehuda Anasí, cada Yehudí no solo es garante de todos los demás Yehudim, sino que también es garante de la responsabilidad de todos los demás Yehudim como garantes. Por lo tanto, según su cálculo, el número de convenios se multiplica nuevamente por 603.550. Y bueno, esta es la parte en cuanto a el Talmud, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos quiere decir directamente? Con esto, Hazal, nuestros sabios afirman que en el monte Gerizim, por cada Yehudí que se asumió en 48 compromisos la responsabilidad del cumplimiento del mitzvot, tanto para él como para todo el pueblo judío, por lo tanto todos estamos espiritualmente vinculados y cada acción, ya sea positiva o negativa, nos va a afectar de una u otra manera. Y aquí viene una pregunta importante. Si alguien es penalizado por culpa de su vecino, ¿qué diferencia hay si se le informa de su acto o no? Sufrirá de todos modos debido a la mala conducta. El Rab Aaron Kotler responde que aunque cada falta cometida afecta negativamente al resto de la gente, si no pudiéramos evitar que se cometa este delito, no se cuenta como una y uno no es castigado por tal acción. Entonces, como vemos nuevamente, estamos vinculando de una u otra manera, para bien o para mejor. Hoy en día tenemos que hacer ciertos sacrificios por el bienestar de nosotros mismos y el de nuestras familias y comunidad. Por ejemplo, hoy no podemos tomar la clase de manera presencial, no podemos salir tan libremente como quisiéramos o sin implicar un riesgo para nosotros o para los demás. Es decir, que tenemos que cuidarnos a nosotros para cuidar a los demás. Y acá me atrevería a incluir Beafta de Reaja Camoja. Y esto es también porque en el sentido que nos aislamos físicamente nosotros, ayudamos no solo a cuidarnos a nosotros mismos, sino somos responsables también por cuidar a los demás. Es esta parte de ser Arevim, de ser garantes, de ser responsables por los demás. Y se me ocurren varias cosas porque en principio pareciera fácil, pero creo que a veces esto es un poco más complicado de lo que parece. Para mostrar un ejemplo de cómo nuestra conducta, sea cual fuere, puede afectar a los demás y por eso tenemos que ser conscientes que también somos garantes y que tenemos que cuidarlos, quiero compartirles una pequeña historia del Talmud que aparece en Masejet de Avodat Zará y relata acerca de que Rab Alexandri iba exclamando, ¿quién quiere vida? ¿Quién quiere vida? Y entonces una multitud rápidamente lo rodea y le empieza a decir, danos vida, Rab, danos vida. Y entonces Rab Alexandri les leyó un pasuk de Teilim en el cual pregunta, ¿quién es el hombre que desea la vida y ama los días en que pueda ver el bien? Cuide su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Al respecto, el Hafetz Haim lo explica así. Cuando Rab Alexandri preguntó, ¿quién quiere vida? Pensaron que se les ofrecía algún tipo de elixir mágico, alguna poción, cualquier cosa que pudieran tomar o agarrar para alargarles la vida física. Pero él les dio una medicina espiritual, que en realidad sí puede alargar la vida, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Les voy a decir por qué les platico esto. Y esto es porque en la actualidad hay en este tema del coronavirus cualquier cantidad de información, tanto verdadera como falsa. Y ese fenómeno es más peligroso que el virus mismo. En este concepto también entra el cuidarse unos a los otros, el no compartir mitos o cosas de los cuales no estamos al 100% seguros. Por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí me han llegado varias cadenas que dicen
que si mezclas bicarbonato con limón, con canela y no sé qué más, te quedas inmune al virus. Que si mezclas vinagre con otras cosas, que con eso se puede matar también al virus. ¿Se imaginan? La gente, de pronto, hacemos caso creyendo en esas cosas porque, me lo mandó un amigo que es de confianza o porque le pusieron, tal doctor menciona, cuando el pobre doctor ni siquiera tiene idea de que su nombre esté circulando en esas cadenas, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando transmitimos eso? Ponemos en peligro a los demás. Por eso el ser Areb y el ser responsable del otro es importante también en este aspecto. O por ejemplo, acabo de leer ahora en la mañana un rumor sobre un medicamento X que se usó en pruebas, no sé si en Francia o no sé qué, y que sería fundamental para tratar el COVID, este coronavirus. ¿Qué hizo la gente? Empezó a acaparar este medicamento en todas las farmacias, en todos lados. ¿Y qué genera? Generó escasez. Y ahora, la gente que realmente requiere este medicamento no lo tiene disponible de ninguna o alguna otra manera. Entonces, ese rumor, esa idea generó que se acaparara algo que podía servir para alguien más. Por eso también tenemos que ser Arbims de las de actuar de manera responsable, no actuar de acuerdo a rumores, no actuar de acuerdo a los impulsos, pero bueno. Y por otro lado, quiero agregar otra parte que también incluye a este Kol Israel Arevim de las de y tiene que ver también con el término Corbán. Y les explico por qué creo que puede ir directamente y por qué creo que va relacionado. Moshe Albertal nos dice que sacrificar, Corbán en hebreo, tiene tres significados. Uno, sacrificar, Lasot Corbán, que es como dejar, soltar o ceder algo. Yo sacrifico esto en aras de otra cosa. Yo dejo esto para que haya algún beneficio, ¿no? Yo doy mi tiempo, etcétera. El otro es sacrificar para. Yo voy a sacrificar, por ejemplo, voy a hacer un sacrificio para Dios, voy a hacer un sacrifico algo también, por ejemplo, ¿no? Esa es la tercera. Yo sacrifico X cosa, pero es como dar un regalo. Y el otro es sacrificar por. Ahora, en hibrid, la palabra corbán también tiene la acepción de ser víctima. Corbán pesha, una víctima del crimen. Y de acá un juego de palabras muy interesante con el cual nos vamos a envolver en este tema de ser garante uno por el otro. Corbán es la misma raíz de carob, de cerca, ¿ok? Cuando en la antigüedad se hacían los corbanot, se buscaba acercarse más a Dios. Eso es más o menos lo que diría Ramban, Nachmanides. Esto es, se buscaba no alejar a la presencia divina, mantener esa cercanía. Hoy por hoy, con este tema del coronavirus, debemos de sacrificar algunas cosas. Por ejemplo, debemos ceder para poder lograr esta cercanía. Tenemos que sacrificar las actividades exteriores, sacrificar el contacto físico por buscar un bien común. Debemos ceder ciertos espacios, espacios dentro de la casa para tener una mejor convivencia. Y bueno, hablando de este ceder, también tenemos a veces que ceder en nuestras ideologías, en nuestras emociones, a veces tenemos que ceder para evitar enojos con lo encerrados que estamos. Y bueno, ahora que estamos todos en casa, hay otro sipur, otro maasé que me gustaría compartirles, porque tiene mucho que ver con esto. Había un chico que de pronto, de la nada, empieza a llegar tarde todos los días a la secundaria y su maestro le empieza llamando la atención. Oye, ¿por qué empiezas a llegar tarde? ¿Por qué llegas tarde? El chico no responde tanto. Y bueno, el maestro lo empieza a castigar, lo empieza a regañar porque esto de llegar tarde se le empieza a hacer un hábito más constante, hasta que de pronto le cayó el 20 al maestro que algo debía de estar pasando en casa del chico.
que esto no era normal, que de la nada él empezara a llegar tarde, y más porque era un chico que le iba bien en la escuela, entregaba las tareas, trabajaba, tenía muy buenos promedios. Entonces, el maestro se le acerca acabando las clases y le pregunta, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué empezaste a llegar tarde de pronto? Y bueno, el chico le responde que antes de llegar a la escuela ayuda todos los días a una señora sola que tiene varios hijos pequeños y a veces en ese ayudarla le da a uno de los chicos de desayunar, a veces tiene que cambiar al otro e incluso hay una niña pequeña que la tiene que llevar a la escuela y eso le lleva tiempo, entonces se desvía. Y bueno, y dice el chico, entonces apenas siento o veo que todo ya está en orden, puedo salir de camino a la escuela. El maestro se queda sorprendido, se queda pasmado y le pregunta, oye, ¿y esta señora realmente está tan sola? Y el chico le responde, bueno, más o menos. El maestro le pregunta, oye, ¿es viuda, soltera, casada, divorciada? ¿El marido no ayuda? Y el chico responde, bueno, su esposo se fue de la casa hace un par de años y yo le ayudo desde entonces. El maestro estaba que no lo podía creer y le pregunta, oye, ¿y tú de dónde conoces a esta señora? Y el chico responde, ella es mi mamá. La verdad, acá hablamos un poco más de gesed, de bondad, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo relacionamos con esto de Kol Israel Arivim de las D? Porque en Mishlei dice, quien persigue la caridad y el favor, recibirá de Hashem vida, caridad y honores. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué corremos afuera a hacer el gesed? ¿Por qué corremos afuera a ayudar a los demás? ¿Qué pasa dentro de casa? En casa también tenemos diferentes oportunidades de hacer buenas acciones. Por ejemplo, en casa podemos ayudar, en nuestro caso, a la esposa al esposo, a los hijos. Hoy en día no podemos decir, no tengo tiempo. Creo que lo que ahora tenemos es bastante tiempo de sobra. Estamos todo el día en casa, en la mayoría de los casos, en ese que nos estamos cuidando, tanto de salir para no enfermarnos nosotros y para no enfermar a los demás. Estamos obligados a trabajar más aquí adentro, en estos espacios. Es una situación terrible para la salud, para la economía, para lo social, pero lo que sí tenemos hoy por hoy es un lado positivo. Y este lado positivo es esta perfecta oportunidad de dejar de lado redes sociales en las que estamos inmersos todo el día. Es una oportunidad de estar cerca, de estar con la familia. Es este ser responsables uno por el otro, empezando directamente en casa, cuidándonos, no saliendo. Con eso ayudamos a disminuir las probabilidades de contagio, no solo para nosotros, sino también para los demás. No, haciendo esto, no nos volvemos víctimas de nuestra propia irresponsabilidad, ni volvemos víctimas a los demás de esa irresponsabilidad. Por ejemplo, dieron las alertas de que no salgamos a la calle. No sé ustedes si vieron, pero es impresionante la cantidad de gente que se fue por vacaciones adelantadas, esas vacaciones adelantadas a los destinos turísticos, a las playas, se fueron a los cines, a los malls, y eso es un problema muy grande. Por ejemplo, ¿por qué se dio en Italia tan grande el caso del COVID? ¿Por qué hay tantas personas que desgraciadamente perdieron la vida? ¿Qué pasó en España? Lo mismo. La gente no se preocupó, independientemente de que se hayan preocupado, no se preocuparon por ellos mismos,
no se preocuparon por los demás. No fueron Arevim de las de, no cuidaron uno al otro para lo que pudiera ir más adelante. Entonces, eso hizo que se propagara todavía más fuerte la pandemia en esos lugares. Y acá, desafortunadamente, en México, no estamos tan lejos de esa situación. Nosotros, por lo menos por donde yo estoy, que es casi por el centro, la gente sigue saliendo. Y he visto varias entrevistas que han hecho a personas y dicen, no, esto es una idea que ocurre, es una teoría conspirativa, nos quieren manejar y no le están dando la importancia que merece. Yo espero que por lo menos nosotros hagamos ese cambio. Veamos justamente que esto es bastante peligroso para algunas personas y que muchas veces el no ser responsables para los demás también afecta a nosotros, ¿no? Por eso les decía que era importante agregar esta parte de Kol Israel, Arevim Zelazé, va unido a Beavta Lereaja Camoja. ¿Por qué? Porque en la medida, insisto, en que yo me cuido, voy a estar cuidando al otro. Hay una parte muy triste que también estuve leyendo y nuevamente les aclaro, no sé si esto es un rumor o es cierto, pero llegaron al punto que los sistemas de salud ya colapsaron y al colapsar los sistemas de salud están decidiendo si salvan, por ejemplo, a un señor de 70 años o a un chico que se cuidó y se quedó en casa o a un chico de veintitantos años que tiene toda la vida por delante, pero que no se cuidó, se fue de fiesta y entonces eso genera un dilema moral. Entonces, como ven, muchas veces, como nos dice el Talmud, el castigo colectivo surge por la irresponsabilidad de unos para con los otros. En el mayor de los ejemplos es eso, ¿no? Por eso les decía, no hay que volvernos corbán, hay que tener paciencia, hay que sacrificar, leacrib, ese tiempo, esas salidas para tener un beneficio como comunidad, ese beneficio de estarnos cuidando, de ser Arevim de las de. En eso es lo que tengo de este tema, ¿no? Hay gente, hay pensadores que nos dicen que muchas veces esta parte de los sacrificios, esos pensadores como Moshe Albertal, nos dicen que esos sacrificios son importantes por el bien de una sociedad. El problema es que a veces no los vemos como sociedad, sino los vemos como individuos. Y justamente cuando nosotros vemos que sí somos parte de una sociedad, de un mecanismo que funciona como reloj, cuando le falta una pieza es cuando deja de funcionar, pero no nos damos cuenta desafortunadamente hasta que ya es muy tarde, cuando el daño ya se ha hecho. Por eso es importante, creo yo, haber manejado este tema de Kol Israel, Arevim de las de, porque, perdón, porque justamente nosotros tenemos que tomar la responsabilidad ya en nuestras manos. Espero que no haya habido alguna duda, espero haber sido claro y bueno, espero que nos vamos por acá pronto.